Buenas noches nuevamente con todos. El tema que vamos a estudiar esta noche es referente al movimiento circular uniformemente variado. Como hemos visto en unidades anteriores y haciendo analogía con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos utilizar las mismas ecuaciones utilizadas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos que la distancia es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y velocidad final al cuadrado, velocidad final aquí no. Y velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces, esas son las ecuaciones que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, utilizamos las mismas con el cambio de, en vez de distancia, la distancia es igual, en el movimiento circular es igual al desplazamiento angular, la velocidad final ¿sí? La velocidad final es la velocidad angular final, la aceleración es la aceleración angular, alfa, la velocidad inicial viene a ser la velocidad angular inicial y nada más. Entonces, haciendo estos cambios y reemplazando aquí, ¿qué tenemos? El desplazamiento angular es igual velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular alfa por tiempo al cuadrado. Aquí, la velocidad angular final es igual velocidad angular inicial más aceleración angular alfa por tiempo. Y aquí la velocidad angular final al cuadrado es igual velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Entonces, se utilizan las mismas ecuaciones que estudiamos en el movimiento rectilíneo con esta variante, con esos cambios. Y adicional a estas
fórmulas. Yo puedo utilizar que el arco es igual al desplazamiento angular por el radio. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. Y a su vez tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio. Que también es igual a la aceleración centrípeta es igual velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Sí, esas son las ecuaciones que se manejan pues en este tipo de movimiento. Donde R es el radio del círculo. Esta R es el radio del círculo. De tal manera que si ustedes dominan el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues no tendrán problemas en este movimiento circular uniformemente variado. ¿De acuerdo? ¿Algún problema, alguna pregunta que tengan? Entonces, desarrollemos unos ejercicios para que observen cómo se resuelven este tipo de problemas. El problema dice así: un engranaje adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 2512 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, datos. Velocidad angular 2512. Radianes por segundo. Adquirió esa velocidad en un tiempo de 1.5 segundos. Tiempo 1.5 segundos.
¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular? ¿Sí? Calcular la aceleración angular. Fíjense, en el movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, en el movimiento circular, alfa es igual a velocidad angular sobre tiempo. Y reemplazamos los datos. Velocidad angular, 2512. Sobre tiempo, 1.5 segundos. De donde la aceleración angular, alfa, es igual. Divido 2512 entre 1.5. Tengo que la aceleración angular es igual a 1674.67. Punto 67 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? La aceleración angular. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Avancemos con otro ejercicio. Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular de 20 radianes por segundo a 120 radianes por segundo. Entonces ahí tenemos dos tipos de velocidad, la inicial y la final. Entonces datos, velocidad angular inicial, 20 radianes por segundo. Velocidad angular final, 120 radianes por segundo. En un tiempo de 0.5 segundos. Calcular la magnitud de su aceleración media, o sea, la aceleración angular, y el desplazamiento angular durante ese tiempo. Desplazamiento angular. Entonces, recordemos, en un movimiento rectilíneo teníamos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿No es cierto? Eso dice la fórmula en el movimiento rectilíneo. En el movimiento circular hacemos el cambio. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Despejo alfa. Alfa es igual a velocidad angular final menos
velocidad angular inicial sobre tiempo. ¿Sí? De donde alfa es igual, reemplazo los datos, velocidad angular final, dato, velocidad angular inicial, dato, tiempo, dato, y tenemos 120 menos 20 sobre el tiempo 0.5 segundos. Y este es igual, 120 menos 20, 100. Dividido para 0.5. Y 100, pues, dividido por 0.5 es igual a 200 radianes segundo al cuadrado. Y encontré mi valor de la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, hallemos ahora el desplazamiento angular. El desplazamiento angular. Recuerden, la fórmula en el movimiento rectilíneo decía, distancia es igual, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿No es cierto? En el movimiento circular, distancia es el desplazamiento angular, velocidad angular por tiempo, más un medio de aceleración angular, tiempo al cuadrado. Tengo la velocidad angular inicial, dato, alfa, lo acabé de calcular, y el tiempo, pues, 0.5, que también es dato. Y reemplazo, desplazamiento angular, 20 por el tiempo, 0.5, más un medio, alfa, 200, y el tiempo, 0.5 al cuadrado. ¿Sí? Desplazamiento angular, 20 por 0.5 es 10. Más. Se simplifica. La mitad 1, la mitad 100. Y 0.5 al cuadrado de 0.5 al cuadrado, 0.25 por 100, 25. 10 más 25. Entonces el desplazamiento angular, 10 más 25, 35 radianes. ¿De acuerdo? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna duda? Como ven, la resolución de estos problemas
se lo realiza en base a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variable, sino que hacemos los respectivos cambios asociados pues con los parámetros del movimiento circular. Avancemos con otro ejercicio. Bien, en la pizarra vemos un mecanismo de una banda, una cinta, ¿sí? Una cinta que gira, hace girar a esta rueda. Y esa rueda tiene 25 centímetros de radio. ¿Sí? Y esa cinta pues tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces me pide calcular la velocidad angular de esta rueda. ¿Sí? La velocidad angular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta velocidad se transmite a través de la banda y llega también a la rueda. ¿Sí? La hace girar. Entonces, esta rueda gira con una velocidad lineal de 5 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, cualquier punto de esta rueda gira con una velocidad lineal de 5 metros por segundo. Entonces, la velocidad angular, perdón, la velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. ¿Sí? Me ayudo con esa fórmula para calcular la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, despejo velocidad angular. ¿Y qué tengo? Velocidad lineal sobre el radio.
Entonces, transformo a unidades. Tengo 25 centímetros. Esto a metros es igual a 0.25 metros. Una vez que tengo unidades consistentes, metros, puedo reemplazar aquí velocidad lineal, 5 metros por segundo. Sobre el radio, 0.25 metros. Y divido, 5 dividido para 0.25 es igual a 20. La velocidad angular es igual a 20 metros con metros se simplifican y me queda segundos a la menos 1. ¿Qué es lo mismo? 20 radianes por segundo. ¿Estamos? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? Vamos desarrollando más ejercicios. Una rueda gira con una magnitud de velocidad angular inicial de 18.8 radianes por segundo. Experimentando una aceleración angular cuya magnitud es de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Durante 7 segundos. Calcula la magnitud del desplazamiento angular durante ese tiempo. O sea, el desplazamiento angular al cabo de 7 segundos y la magnitud de la velocidad angular al cabo de los 7 segundos, es decir, la velocidad angular final. Entonces, el desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial por tiempo más un medio aceleración angular por tiempo al cuadrado. Velocidad angular inicial, dato, tiempo, dato, alfa, dato. Tiempo también es dato. Y reemplazo.
Velocidad angular inicial, 18.8 por 7 segundos, más un medio. Aceleración angular, 4 por el tiempo, 7 segundos también, al cuadrado. El desplazamiento angular es igual. Multiplico 18.8 por 7. $131.6. Más la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. 7 al cuadrado, 49. 49 por 2, 98. Entonces, el desplazamiento angular es igual 131.6 más 98, 229.6. .6 radianes. Sí, encontré ya el desplazamiento angular. Ahora me piden calcular la velocidad angular final. Y pues la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial 18.8 más alfa 4 por el tiempo 7 segundos. Entonces, velocidad angular final es igual 18.8 más 4 por 7, 28. Entonces, la velocidad angular final es igual a 18.8 más 28. 46.8. Radianes por segundo. Sí, estamos hasta ahí. Continuemos con otro ejercicio. Con la siguiente observación. Recuerden que la ecuación para calcular la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Sí? Pero el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. ¿Sí? Reemplaza el periodo reemplaza aquí y finalmente tengo esto. Entonces, la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia.
¿Ya? Tengo esta ecuación. Pero aquí, en este movimiento circular uniformemente variado, yo tengo dos tipos de velocidad angulares. La velocidad angular final y la velocidad angular inicial. Entonces, se generan, a partir de aquí, se generan las siguientes expresiones. Si yo tengo la velocidad angular final, es igual a 2pi por la frecuencia final. Y la velocidad angular inicial es igual a 2pi por la frecuencia inicial. Sí, esa observación, tomar en cuenta para este tipo de movimiento. Si yo tengo, es la fórmula para calcular la velocidad angular en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Pero si yo tengo dos velocidades angulares, final e inicial, para la velocidad angular final utilizaré la frecuencia final y para la velocidad angular inicial utilizaré la frecuencia inicial. Con base a esta observación, desarrollemos el siguiente ejercicio. El problema dice, una rueda que gira a 4 revoluciones por segundo. Entonces, tenemos una frecuencia inicial, 4 revoluciones por segundo. Aumenta su frecuencia a 20. Entonces, tengo una frecuencia final de 20. En un tiempo de 2 segundos. Determinar la magnitud de su aceleración angular. Entonces, la magnitud de la aceleración angular, ¿a qué es igual? Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más alfa por tiempo, ¿sí? Yo despejo la aceleración angular, ¿y qué me queda? Que alfa es igual sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Pero la velocidad angular final en función de las frecuencias es igual a esto. De tal manera que velocidad angular final reemplaza 2pi por la frecuencia final menos 2pi por la frecuencia inicial sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, la aceleración angular es igual. Saco factor común 2pi por la frecuencia final menos la frecuencia inicial sobre el tiempo. Alfa entonces es igual 2 por 3.14
Por la frecuencia final, ¿cuánto vale? 20. Menos la frecuencia inicial, 4. Sobre el tiempo, 2 segundos. De donde la aceleración angular es igual. Haciendo esa operación, 2 por 3.14, 6.28. Por 20 menos 4, 16. Entonces, por 16 y dividido para 2, 50.24. Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Preguntas? ¿Dudas, por favor? Sí, dicen buenas noches. Sí, dígame. Sí, una consulta. ¿Cómo hago para obtener o poder copiar en sí todas las fórmulas con sus respectivos significados y eso? Ahí en la guía puede encontrar. En la guía que Sí, está en algunas, perdón, en algunas guías sí estaban las fórmulas, pero en otras no vienen con las fórmulas. Las fórmulas estas las puede utilizar chequeando, pues, si recuerdan ustedes, en la segunda unidad me parece el movimiento rectilíneo uniforme. Y simplemente hace los cambios, nada más. ¿Sí? Yo asocio la... ¿De acuerdo? Es el cambio nada más. Fíjense, yo tengo esta ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya. Yo hago el cambio. Distancia por el desplazamiento angular, la B omega, y el tiempo se mantiene. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué tenemos? Distancia es igual. Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Y hago el cambio. Distancia por teta, por desplazamiento angular. Igual, velocidad inicial por velocidad angular inicial. El tiempo se mantiene más un medio. La aceleración aquí es A, en el movimiento circular es alfa por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Otra fórmula de movimiento rectilíneo. Velocidad es igual, velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Y hago el cambio, velocidad aquí es omega. Es igual. Velocidad final. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más alfa por el tiempo. Sí, si se fijan, solo hago ese tiempo, ese cambio, perdón. Y pues las fórmulas nuevas, para que tengan ustedes en conocimiento, son la frecuencia inverso del periodo. ¿Y qué es el periodo?
2pi sobre velocidad angular. También tengo que el arco es igual al desplazamiento angular por el radio. La velocidad lineal es igual velocidad angular por el radio, y aceleración lineal es igual a aceleración angular por el radio. ¿Sí? Esas son las novedades en este tipo de movimientos. Estas fórmulas de aquí. Y la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es igual velocidad angular al cuadrado por el radio. Y también es igual, aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. De tal manera que si graficamos haciendo un gráfico, el radio pues es esta longitud, ese arco que el objeto se movió desde el punto A hasta el punto B, y este es el desplazamiento angular. ¿Sí? S es esta longitud. ¿Sí? Esta longitud del arco este. De A hacia B. S. No 5, es S. ¿De dónde aquí? Si el cuerpo hace una vuelta completa, pues el tiempo en hacer esta vuelta es el periodo. ¿Sí? El periodo es un tiempo en el que la partícula parte desde A en realizar una vuelta completa. Ese es el periodo, el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. Y la frecuencia, pues, es el número de vueltas que la partícula gira por segundo. ¿Sí? O el inverso del periodo, 1 sobre el periodo. Entonces, la velocidad lineal, si mi cuerpo, el objeto está en este punto C, ¿sí? En este punto C, la velocidad lineal es tangente a la trayectoria. La velocidad lineal es tangente. Y pues la aceleración también es lineal, tangente también a la trayectoria. Y la aceleración centrípeta es aquella que está dirigida al centro de la circunferencia. ¿Sí? De tal manera que aquí se genera una aceleración resultante. Fíjese, si yo cojo la aceleración lineal y la aceleración centrípeta se forma en ese punto. Y si yo uno este punto con este otro punto, se forma la aceleración resultante. ¿Sí? En donde la aceleración resultante es igual a la raíz de la aceleración lineal al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Aplico Pitágoras. ¿De acuerdo?
girando pues esta de acuerdo a una velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las fórmulas que se utilizan para estudiar este movimiento circular. ¿Preguntas, mis estimados estudiantes? Estamos entonces listos para resolver la segunda tarea. Hasta aquí la clase de esta noche. Espero que les vaya muy bien. Y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias, Licen.